yo ahora recordaba que un socialista británico, no era comunista, era socialista, del Partido Socialista Británico, que tenía cierta raíz marxista, sin dudas, que en los años 30 del siglo pasado escribió 7 volúmenes de una historia del pensamiento socialista, G.D.H. Cole. Este señor, que mire que yo he buscado información sobre él, nunca estuvo en Cuba al parecer, no tuvo que ver nada con Cuba, no sé de dónde sacó a Martí, pero le dio un capítulo a Martí. Y dijo, es un hombre muy interesante, dijo el hombre, el inglés, porque no se pronunció como socialista con esta palabra, pero sus ideas por esto, no difieren de las líneas del pensamiento socialista. Este hombre, su idea era presentar a todo aquel que se declarara socialista. Sí, había diferencias entre esos. No estaban solo los marxistas, había otra gente que se llamaba socialista también. Él los recoge. Él quiere hacer una historia de todos aquellos que se han llamado socialistas. Por cierto, el único latinoamericano que aparece es Martí. El único del tercer mundo que aparece, porque después se llama el tercer mundo, es Martí. Todos los demás son europeos. Todos los demás son europeos. Y a mí eso siempre me llamó la atención hace muchos años, yo lo descubrí por los años 60. Y me hizo pensar, porque bueno, este hombre, en primer lugar, revela un criterio muy abierto, ¿no? Bueno, vamos a ver cuáles socialismos ha habido y cómo la gente lo ha visto, cómo se los han planteado. Pero lo que no tiene duda es que de alguna manera tiene que contar con Martí, porque dice que en lo que él ha podido leer, y se ve que leyó bastante Martí, el programa martiano no está alejado ni choca con lo que pretenden los socialistas europeos. Es un primer asunto que siempre me ha llamado la atención. Segundo, en Cuba se debatió mucho en los años 30. En los años 30 tuvo un gran debate intelectual e ideológico, diría yo, de algún modo, en torno a Martí y el socialismo. Hubo un historiador que hizo un libro declarando Martí socialista, Juan Marinelo, respondió que no, que Martí no se podía calificar así como de socialista, aunque había mucha cercanía entre él y el pensamiento socialista en general. Marinelo, quien por cierto había tenido una polémica antes con Juan del Camino, que era el seudónimo del costarricense que hacía aquella revista, ahora se me olvidó el nombre del costarricense. Bueno, el primero que editó La Edad de Oro en forma de libro y no como revista. Hoy para la gente La Edad de Oro es un libro, no fue una revista, porque todos la hemos leído después en libro. Marinelo, que evidentemente en el momento en que escribe lo que les voy a decir, estaba empezando a estudiar realmente el marxismo. Sus primeras posiciones filosóficas no se acercaban al marxismo. No era un hombre, por supuesto, de derecha. Era un hombre que estaba contra la enmienda Platt, contra los Estados Unidos y qué sé yo, el dominio norteamericano, pero que empieza a estudiar el marxismo y es un artículo en el que dice, fíjense de cosas más grandes. Yo le cuento después ya de viejo y me dijo, no me hables de eso. Que entonces yo no sabía realmente qué cosa era el socialismo y tampoco ni Martí. Miren lo que dijo, el hombre que, sin embargo, desde muy jovencito empezó a estudiar a Martí y escribió cosas muy valiosas y descubrió muchas cosas interesantes en la poesía de Martí. Bueno, un artículo en el que dice que ya no es la época de Martí, que ahora es la época de Lenin, lo compara con Lenin. Y esos tiempos en que está la Unión Soviética, después de la muerte de Lenin. Y este costarricense, no me acuerdo ahora del nombre de este señor, le responde en su revista diciendo que Martí no tenía por qué declararse socialista, sino que tenía puntos comunes. Es decir, tiene una posición, me parece, más adecuada, ¿no? Marinelo me confesó, me dijo, esa respuesta de él me hizo pensar mucho y me hizo comprender que no puede hablarse de un socialismo absoluto, o sea, de un pensamiento socialista absoluto. Siempre habrá adecuaciones, siempre habrá gente que de alguna manera lo trae a su realidad, de su manera de ser, y a lo mejor en una época como la de Martí, que las ideas socialistas eran francamente minoritarias en el mundo, bueno, no tenía mucho sentido que Martí se declarara socialista.
El inglés supo usar la carta de Martí a Fermín. Fermín, que se consideraba socialista, Valdés Domínguez, él decía que él era socialista, no hablaba de marxismo, hablaba de eso, del pensamiento socialista. Le dice, mira Fermín, ya llegarán los tiempos en que hablaremos de esas cosas, en que nos ocuparemos de esas cosas. Ahora nuestro problema es la independencia, vamos a salir de esto. Y como le dije en otra carta a Gonzalo de Quesada, mira Gonzalo, nuestro problema es los Estados Unidos, porque el día que los americanos entren en los Estados Unidos entren en Cuba, ¿quién los saca de ella? Es decir, había que apresurarse. Ese era para Martí el gran problema inmediato que lo situaban los acontecimientos históricos y políticos de su tiempo. Pero uno se pone a analizar y dice, bueno, en realidad en el fondo no hay un choque programático. No hay un choque programático porque Martí está pensando en función de los pobres de la tierra, como él mismo dijo, y a quien reclama, a los sectores sociales aplastados del continente, al indio, al negro, al campesino. Y quiere un proceso republicano en Cuba que le reconozca su lugar a esta gente. Y piensa que el gran problema de América Latina es que ha persistido el sistema o la forma de pensar colonial, los valores de la cultura colonial, el sentido y la ética de la sociedad colonial. Y la sociedad colonial no era solo que hubiera la bandera española, era un sistema de vida, era una cultura, para decirlo con un lenguaje más contemporáneo. Y de hecho nuestra América es un profundo y radical estudio de lo mal que andaba el continente y por qué había que abandonar todas esas formas e ir a buscar otras que sin duda de moverlas tendrían que acercarse de algún modo con el ideal socialista. Tampoco no por gusto escribió con Marx que como se puso del lado de los pobres merece respeto. Ya con eso está reconociéndolo, aunque tuviera una idea equivocada de Marx en parte, porque como el mismo Marx criticó a los marxistas de Estados Unidos de la época, la fuente fundamental, al parecer de Martí, fueron esos marxistas norteamericanos, que tenían una postura, digamos, no sé ni cómo calificarla, quizás valga decir extremista, por decirlo de alguna manera, y que el propio Marx y Engels lo criticaron. Pensemos que le pasó lo mismo con el anarquismo. Martí no compartía la idea central del anarquismo. Eso de que no tenía que haber estado, no, Martí eso nunca escribió en tal sentido. Y tuvo que enfrentar, inclusive, o afrontar mejor, vamos a decir mejor, afrontar el pensamiento y las prácticas anarquistas que había entre los trabajadores cubanos, entre los de Cuba, pero también en la migración de los tabaqueros. Y todos esos anarquistas que soñaban con poner una bomba y volar al rey de España, para decirlo rápido y mal, se hicieron miembros del Partido Revolucionario Cubano y trabajaron por la independencia de Cuba. ¿Y cuántos hubo líderes obreros de base anarquista en Cuba que pelearon al Ejército Libertador? Luego Martí estaba clarísimo en ese sentido de que tenía que buscar una unidad con todos aquellos que luchaban en favor de los sectores desfavorecidos de la sociedad cubana. Y yo creo que ahí está una clave importante. Lo otro que quería decir es que, a veces me parece que pensamos en que sí, para la gente del lado allá, usan a Martí. Lo que pasa es que la mayoría de la gente del lado allá que usa a Martí, lo usan tan en función de ellos, a veces nosotros cometemos ese error, usarlo en función tan de lo nuestro que entonces de alguna manera no estamos siguiendo realmente a Martí o diciendo exactamente lo que dijo Martí. Pero para ellos se trata de trastocar totalmente a Martí. Por eso su uso es totalmente falseado en la mayor parte de los casos. Son muy pocas las personas que teniendo una postura contra la revolución, sin embargo, sean capaces de entender en verdad a Martí, o por lo menos de exponerlo de esa manera. Yo creo que algunos saben lo que están haciendo perfectamente. Algunos se pueden equivocar porque salió de Cuba, porque se sintió mal en Cuba por X razón, porque no lo trataron bien en un lugar, o pasó algo con él, no sé, lo que fuere. Y eso lo ha lacerado y no se lo ha podido quitar de arriba. Yo siempre recuerdo a Cintio Whittier, y tengo que decirlo. Cintio Whittier no la pasó bien en algunos momentos, y sufrió extremismos, Cintio y Fina. Y esas personas eran tan limpias de odio, que un día hablando con Cintio de aquellas cosas me dijo, pero Pablo, es que yo no puedo dejar que el odio se me meta adentro. Yo no tengo odio. Creo que aquellas personas que nos juzgaron mal estaban equivocados y les hemos demostrado en la vida que estaban equivocados. Y entonces, ¿qué nos enseña Martí? Amor. Amor.
Por algo le puso aquel versito, aquel título que tanto le gusta, aquella piececita de teatro que le gustaba, evidentemente, el título tanto a Chávez, que se pasaba la vida diciendo, amor con amor se paga, ¿se acuerdan? Como decía, como la pieza esa de Martí, que es quizás una forma muy abreviada de pensamiento de Martí, y no la más completa, pero bueno, nos está refiriendo el asunto. Recordemos que Fin hizo un libro fabuloso, que es El amor como energía revolucionaria en Martí. Bueno, a lo mejor hubo compañeros en los años 60, en otras épocas, que a lo mejor no hubieran entendido ese libro. Vamos aquí a hablar con ustedes. Aquí hay gente muy joven, que no ha vivido otras épocas. Yo sí, estoy un poco viejuco. Y entonces, sí, el amor como energía revolucionaria, porque la guerra de Cuba dijo que era por amor. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que una guerra, un tipo que está organizando una guerra, esté pensando que es una guerra de amor? Sí, es una guerra de amor, porque es una guerra que es para el español, es para el negro, es para el campesino, es para todo el mundo que quiere estar aquí, no por gusto. El 15% de las tropas con visas eran españoles. No por gusto tuvimos en la guerra del 95 5 generales españoles. No por gusto muchos españoles republicanos pelearon por Cuba. No por gusto en la propia España muchos republicanos españoles apoyaron la lucha independentista en Cuba. Entonces, las sociedades coloniales son muy complicadas. Sobre todo, no tienen, es decir, cuando tienen la presencia de la metrópoli. Ahí mismo, los enemigos de la monarquía, y eso se los criticó Martí cuando escribió la República Cubana ante la República Española, les estaba diciendo, concho, ustedes están haciendo una república aquí, siguen la guerra que empezamos nosotros contra la monarquía española, y ustedes están siguiendo la misma política. Los republicanos franceses no apoyaron en muchos casos la independencia de sus colonias, y eran republicanos. El Partido Comunista de Francia cometió el grave error al principio de la Revolución Argelina, de la guerra de independencia argelina, déjame hablar bien, de estar en contra, porque Argelia era francesa, se los habían metido aquí. Eso tiene que ver con lo que tú me hablabas, o tú me habías dicho de que, bueno, el problema cultural. Las culturas son terribles, porque se meten en el espíritu y en el pensamiento de la gente a veces, y de los que quieren transformar una sociedad y no se dan cuenta de que están usando la misma manera de ver los asuntos que está usando el enemigo, a ese mismo enemigo al que quieren derrocar. Buena parte de la izquierda francesa apoyó la guerra de Vietnam por parte de Francia. Después casi toda la izquierda francesa, por suerte, se viró contra las cosas norteamericanas. Un hombre de derecha, yo ahora lo digo a cada rato, dos hombres de derecha como De Gaulle y Adenauer, que falta hacen hoy en Europa. De Gaulle, yo me leí las memorias de De Gaulle. De Gaulle era no sé, tenía una cosa religiosa con Francia absurda, ¿no? Era el viejo espíritu de la aristocracia francesa. Concho, pero cuando llega al poder en el 64, ¿qué fue lo primero que hizo? Las tropas francesas se van de la OTAN. Están en la OTAN, pero no las mandan. La Marina francesa no la manda a la OTAN, porque la OTAN la dirigen los Estados Unidos, se las mando yo. ¿Y qué hizo? Se montó en un avión y fue para Moscú. Y se reunió con los líderes soviéticos y empezó un intercambio franco-ruso. Y él en qué lo sentaba, en la amistad franco-rusa cuando la Primera Guerra Mundial, que no eran comunistas, no eran los socialistas, no eran los bolcheviques. No, pero como él, su problema era, ¿cuál era? Europa no puede ser una colonia mental de los Estados Unidos, y se buscó a Adenauer que era otro profundo anticomunista, y entonces que inventó, vamos a trabajar juntos para acabar de lograr la unidad franco-alemana y sobre todo la unidad europea. Y ahora tenemos estos líderes mediocres, por lo general que tienen los europeos, que no valen un kilo ninguno, y que son unos servidores de los Estados Unidos. La desesperan todos, o casi todos. Ahora estoy hablando a la Merkel. La Merkel, que me caía muy mal, pero me doy cuenta que esa mujer era una político, esa mujer tenía cerebro propio, no era una colonizada mental de los yanquis, una política colonizada de los yanquis. Y ustedes digan, ¿qué tiene que ver todo esto con Martí? Sí tiene mucho que ver, porque Martí escribió como lo dije, ¿no? Lo que escribió y no publicó, lo de las potencias. Entonces yo creo que justamente Martí lo que nos enseña es esa posibilidad de saber qué queremos y cómo nos vamos adaptando con lo que tenemos. Y vamos para poder llegar a metas superiores, siempre y cuando ese adaptarse no signifique que estás traicionando esa posibilidad de llegar a lo otro, porque entonces más nunca lo vas a alcanzar.
Como escribió una vez Che, te empiezas a querer transformar de tal modo el socialismo que terminas construyendo el capitalismo de nuevo, lo que ha pasado en Rusia. Pero Putin no me cae bien, lo digo tranquilamente, pero entiendo su problema con Ucrania. Si yo fuera Putin, creo que hubiera hecho lo mismo. Yo no voy a ser Putin nunca porque no tengo una mentalidad capitalista ni quiero acabar con el socialismo. Pero, por suerte estoy leyendo últimamente cosas de muchos norteamericanos que dicen que en el fondo esta guerra, el problema es de los Estados Unidos, no es de Rusia. Los Estados Unidos es que realmente ha llevado... La presión de la OTAN, claro. Exactamente. Entonces, yo creo que Martí justamente perdura por esa capacidad de equilibrio. Ese es un concepto clave en Martí. No es que las Antillas libres iban a cambiar el mundo, sino que lo equilibrarían, porque no estaría en manos de Estados Unidos. Y entonces estas Antillas libres, pequeños países pobres, que no sé qué sé yo, qué sé cuánto, tendrían que buscar cómo jugar con esas, diríamos con el lenguaje de hoy, contradicciones interimperialistas. Yo creo que ahí está esa capacidad de analizar la geopolítica de su tiempo, palabrita que no existía en tiempo de Martí, pero bueno, Martí es un politólogo en ese sentido, quiero decir, es un político que entiende muy bien las relaciones internacionales de su tiempo y comprende de qué manera se puede aprovechar y cómo hay que crear sobre todo una nueva cultura. Yo creo que ahí hay un elemento decisivo, que Martí siempre se empeñó en que había que crear una cultura de lo propio, de lo original, de lo nuestro, de lo autóctono. Martí no empleó la palabra identidad, porque esa no se usaba en tiempos de Martí. Todavía ni siquiera la psicología la había empezado a usar. La única disciplina que hablaba de la identidad era la lógica, que hablaba de eso de los tiempos de Aristóteles. Los que se han tenido que disparar algún curso de lógica saben que la lógica aristotélica es A es igual a A porque A no es igual a B. O sea, son esos principios de la lógica antigua que tienen su base, tienen su sentido, pero que no explican todo el mundo, ni lo puedes aplicar en todos los casos. Hoy la lógica es algo mucho más complejo en su estudio, quiero decir. Y Martí, que estudió esa lógica, desde luego, sin embargo se da cuenta de que hay que buscar cómo ir estas pequeñas naciones adaptándose y a la vez trabajando unidas. El sentido de unidad continental no es solo para sacarnos a España de las costillas, no es solo para quitar los viejos rezagos coloniales, es también para impedir ese dominio por parte de Estados Unidos. Por eso se dio lo que pasaba en Hawái. Hace días que estoy por escribir eso, y si no tengo tiempo. ¿Cómo se ocupó de Hawái? Y dice, ya sí, Martí preocupado por Hawái. Bueno, preocupado por Hawái es que desde los años 92, 93, Estados Unidos está empeñado en meterse en Hawái y manda unos pastores para allá y al final terminaron metiéndole un golpe de Estado a la reina y cogiéndose Hawái. Y ahora resulta que en Hawái es Estados Unidos. Y yo digo, ¿qué tendrá que ver el ukelele y el meneíto ese con que bailan los bailecitos para recibir a los turistas? Eso lo veo en las películas. Yo no he ido a Hawái. El chiste mío favorito es que dice, ay caballero, el día que yo tengo un problema con la mujer que viva conmigo, decirle, ay chica, vamos a pasar un fin de semana en Hawái y tú vas a ver que se nos van a quitar todos los problemas, como veo que pasa en las películas con la clase media norteamericana y me da una risa tremenda, ¿no? Porque digo, bueno, resulta que ese es de pronto el paraíso hallado, no perdido para la clase media norteamericana. Pero tú dices, Martí tenía una mirada mundial, Martí tenía una mirada universal, Martí se dio cuenta y estudió todos estos factores, los tomó en cuenta en su proyecto, porque aquí yo creo que está el centro de Martí, en el plano práctico, en el plano ejecutivo, en el plano político, en el plano geopolítico. Es decir, ¿qué hacer para que este mundo no se convierta en una guerra? Pues de hecho estaba previendo lo que ocurrió, la Primera Guerra Mundial, entre las grandes potencias y que los machucados del mundo sigan siendo machucados y más machucados. Yo creo que este es el asunto que pensó Martí. Y se trataba entonces de ver de qué manera mover rápidamente la independencia de Cuba, tratar de unir la mayor cantidad de fuerzas posibles, no cerrarle la vida al español de trabajo, como su propio padre, que fue un monárquico, que fue un sargentico del ejército español, pero que lloró por su hijo y que terminó diciéndole, algún día tú vas a terminar luchando por la independencia de tu patria, que no es la mía. Pero se murió en Cuba. Se murió en Cuba, igual que su mamá, que era canaria. Bueno, los canarios a veces dicen que no son españoles. Yo no sé si ellos también ya lo decían entonces. Pero lo que quiero decir con esto es, Martí tiene una apertura de posibilidades que perfectamente, por las razones que además decía Lil, resulta un contemporáneo.
Y la gente cuando lo empieza a estudiar con esta óptica lo entiende. Ahora, el que se empeña en sacar frases fuera de contexto, ya está aburrido. Ya vi el trabajo de un tipo que está en España, en estos días mandaron, te lo digo que pasar, que acaba de escribir de nuevo que la nueva esclavitud, en donde se habla más del socialismo y la burocracia hay que hablar mal, desde luego, la burocracia no tiene la vida, nosotros hecho un yogur también. Lo que quiero decir con esto es que dicen mentiras totales. Martí lo que hacen en eso, en la esclavitud del socialismo, es glosar el texto del británico. ¿Quién era? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. De Spencer. Spencer era un hombre de mucho prestigio, era un filósofo de mucho prestigio, un sociólogo de mucho prestigio en vida. Y publica este artículo y a Martí le llama la atención. Porque claro, si ese socialismo era algo que se discutía en el mundo y estaba de alguna manera sobre el tapete. Y entonces lo que hace es glosar, sintetizar el pensamiento, las ideas de este hombre. ¿Y qué dice al final? No lo puedo decir textual porque yo no tengo la capacidad que tenía Lozano de aprenderse todas las frases de memoria. Y es que, pero cuando uno piensa en el propio mundo inglés, dice Martí algo así como eso, se da cuenta de que hay que estar del lado de los pobres. Como diciendo, mira, el socialismo podrá tener miles de problemas, pero esa gente lo que está pensando es justamente en una sociedad más equilibrada, en una sociedad donde no hay una minoría que controla a todos los demás, que hay una aristocracia asquerosa que viene de los tiempos medievales y que tiene todo un ritual preparado. Lo vimos ahora con la muerte de la reina. Dios mío. De pronto uno dice, ¿cómo es posible que una cultura que ha producido hombres de ciencia y elementos... El primer parlamento. Sí, y de pronto esté creado esto, donde yo creo que ni la misma aristocracia británica se lo cree, yo creo que ni los mismos reyes se lo creen. Es más, deben estar felices de que no tienen tanto trabajo, están ahí de decoración, pero concho, que bien viven, tienen unas fortunas personales que les zumba, tienen un montón de castillos, además el Estado les paga todo. Tú dices, bueno, es el negocio de la vida. Estoy estudiándome la Constitución española y ahora le digo a mis amigos españoles, yo quisiera ser Borbón y ver si llego a rey de España, porque vaya a ser rey de España es un vacilón, no tienes que trabajar, es lo único que debe ser el rey, obligatoriamente firmar todo lo que puede las cortes. Es eso nada más, mira, yo lo firmo y se acabó, y mientras tanto vivo como un marajá. Cazando elefantes. Sí, como el otro sinvergüenza, esos Borbones. Esos Borbones. Este parece más decente, pero de todas maneras, qué decencia. Dios mío. Tienen siglos de aprendizaje robando y estafando. Sí. Yo, dos cositas antes de ir a la última pregunta. Pensaba mientras lo oía, que hablaba de la... Espérate, lo del busto. Sí. Son tan estúpidos, en mi opinión, que no se dan cuenta. Es decir, nadie puede leer que cuando tú le tiras sangre de un puerco a José Martí, estás llamando la atención sobre la tiranía castrista. No, estás ofendiendo a Martí, estúpido. Estás ofendiendo a Martí. Y está negando el proyecto soberano que descansa sobre Martí. Sí, pero no pienses como intelectual, pienses como el tipo de la esquina, como el acere de la esquina. El acere que bola contigo, como tú me estás tirando aquí sangre arriba de Martí, ¿qué cosa es eso? Eso es una estupidez, no hay otra que ponerle. Pueden llegar hasta esto, ¿no? Para no decir todo lo otro, el mundo de mentiras y tergiversaciones que hacen con frases descontextualizadas, no solo descontextualizadas, sino que las cambian. Estoy aburrido de ver frases cambiadas y tú eres una experta y te dedicas a buscarlas. Ya yo estoy aburrido, ya no las busco. Cuando las veo digo, mira, parece el animal este lo que está diciendo. Pero el problema, claro, es que no lo sabe, se las cree. Por eso es importante lo que hace él, que está dedicado a estudiar esas cosas y a escribir sobre esos temas y aclararle a la gente cuántas salvajadas se están haciendo en torno a Martí. Hay un cubano que vive en Chile, que no está con la revolución, pero es un negro, es un mulatón. Y está molesto porque dice, tiene toda la razón, de que los Estados Unidos están usando a Martí contra Cuba, porque si no entendió el problema racial y no sé qué sé yo, qué sé cuándo, y que la contrarrevolución está usando a Martí en ese sentido para demostrar que Martí tampoco entendió nada. Y entonces se dedicó a buscar todo lo que referencias de Martí al problema racial y al negro en Cuba. Y hizo un libro de 300 páginas en el cual te deja agotado diciendo y encontrando citas de Martí que están contra la discriminación racial.
Y además, ¿quiénes fueron brillantes cuadros del Partido Revolucionario Cubano? Juan Alberto Gómez en Cuba, Rafael Serra en los Estados Unidos, que era un negro brillantísimo, que siempre me da molestia, y lo digo en la UNEAC, porque me sacan de quicio en la UNEAC a veces. Me sacan de quicio un poco. Porque ese problema hay que saberlo debatir. Digo, miren, a veces en lugar de ponerse a mirar tanto, si este dijo una frasecita que no vino bien, ¿por qué no acaban de publicar las obras completas de Rafael Serra? Que es uno de los grandes negros brillantes de la historia intelectual cubana y de la vida política cubana, el hombre que cuando muere Martí escribe un periódico que se llama La Doctrina de Martí, se tenía que rescatar a Martí de las manos de la delegación, porque el delegado del partido era Estrada Medir, se la llevó, lo que los demás no se llevaron, de que era un anexionista y que estaba traicionando los principios martianos. Y entonces él empieza eso, y entonces coge el texto de Martí y lo empuja ahí, y es una política martiana, escribe siguiendo constantemente los textos de Martí, y como hay muchos más.